Era antigua. La economía de la Edad Antigua, 4000 a.C. al siglo V después de Cristo, tenía como principal actividad la agricultura. Aunque inicialmente se buscaba el autoabastecimiento, posteriormente surgiría el trueque o lo que actualmente conocemos como comercio, que es el intercambio de bienes. Es evidente que la agricultura y la ganadería eran grandes actividades económicas de la Edad Antigua. Sin embargo, el comercio se realizaba a través del trueque. Para ello se comercializaba con los excedentes de producción, aunque posteriormente aparecieron las monedas, lo que daría un gran empujón al comercio. También en el desarrollo del comercio influyeron notablemente los avances en la agricultura y en la artesanía, pues estos avances permitían una mayor oferta de bienes para el trueque, o sea que gracias a estos había una mayor variedad para que se pudiera dar el comercio. Para comprender mejor qué tipo de economía se daba en la Edad Antigua, analizaremos cómo era la actividad económica en sus civilizaciones más importantes. Economía en la Edad Antigua, Mesopotamia. Las tierras situadas entre los ríos Tigris y Éufrates constituyen lo que se denomina Mesopotamia, lugar donde surgieron ciudades como Babilonia. En ese territorio proliferaron ciudades-estado que contaban con la producción de las zonas colindantes. Estas ciudades-estado terminarían uniéndose para formar verdaderos imperios. Al ser la agricultura la principal fuente de riqueza, las inundaciones constituían una amenaza para el bienestar de los habitantes de Mesopotamia. Por ello, se pusieron manos a la obra para canalizar el agua y crear técnicas de irrigación. Gracias a los ingresos que proporcionaba la agricultura, era posible mantener a los reyes y sacerdotes. Templos y palacios reales eran el gran centro neurálgico de la economía. En cuanto a la gestión de los tributos, los escribas contabilizaban los impuestos recaudados. Posteriormente, y debido a su particular ubicación entre dos ríos, el comercio florecería en Mesopotamia. Gracias a ello surgieron las monedas como medio de pago y aparecerían los préstamos. Economía de la Edad Antigua, Egipto. La organización económica del antiguo Egipto era muy similar a la de Mesopotamia, pues ambas civilizaciones habían surgido junto a los ríos. La agricultura y la ganadería eran la base de su economía. No obstante, en las etapas del año en que no había que cultivar la tierra, la fuerza laboral era empleada en la construcción de grandes obras e infraestructuras, como canales, pirámides y templos. El faraón, que era considerado un dios, ostentaba el control de la tierra, determinando qué trabajo debía desempeñar cada quien y cuáles serían sus recursos. Dada la gran cantidad de superficie desértica en Egipto, los egipcios se vieron obligados a comercializar para proveerse de las materias primas escasas como el hierro y la madera. Por otra parte, desde las tierras de Nubia obtendrían metales preciosos como oro, plata y cobre. Ahora bien, el desarrollo de las monedas fue algo tardío si lo comparamos con otras civilizaciones. Economía de la Edad Antigua, Grecia y Roma. Grecia estaba conformada por una serie de ciudades-estado que en numerosas ocasiones rivalizaron. Así, Etonia era una región volcada en el pastoreo, mientras que Tesalia, el Peloponeso y Beocia se dedicaban fundamentalmente a la ganadería y a la producción de trigo. Por el contrario, las célebres ciudades-estado de Atenas, Esparta y Corinto eran importantes núcleos comerciales y artesanales. En las ciudades tuvo lugar un notable desarrollo de la artesanía, quedando distribuidos los artesanos en barrios según su actividad, alfareros, metalurgistas y artesanos especializados en muebles. Paralelamente a los avances de la artesanía, se produjo un destacado desarrollo de la minería. Los griegos alcanzaron la península itálica y dejaron unas costumbres que heredaron los romanos. La artesanía, la agricultura y el comercio eran un legado directo de la antigua Grecia. Así, la expansión de Roma iría acompañada por el crecimiento de un comercio que contribuiría a reforzar el poderío económico de la civilización romana. Las conquistas de Roma incrementaban su riqueza, pues con cada territorio que caía en su poder se apropiaban de nuevas tierras, ganado y esclavos. Más aún, los conquistados debían entregar a Roma su oro y su plata. Incluso las minas, canteras, astilleros y propiedades agrícolas eran confiscadas por Roma. Mientras tanto, la nobleza romana, disfrutando de los beneficios del excedente de su producción agraria, disponía de suntuosas villas en las que los esclavos trabajaban la tierra, y es que en Roma poseer tierras era sinónimo de riqueza.
Economía preclásica. Edad Media. Ocurrido en la Edad Media con política feudal y sistema económico señorial, y un escaso avance científico que comenzó a romperse con rutas comerciales del Extremo Oriente y una acumulación de metales preciosos, punto álgido y fundamental para fomentar la formación de mercados, posteriormente las de las ciencias económicas. Toma desde Europa en épocas antiguas del Antiguo Testamento, la antigua Grecia y la Edad Media, donde sus aportaciones fueron las principales doctrinas económicas de la evolución a los fundamentos. Después pasa una corriente denominada mercantilismo y es la primera doctrina económica de los fisiócratas. Los fisiócratas representaban tierra de agricultores, construcción del desarrollo y el orden natural. Los primeros pensadores preclásicos reflexionaron sobre los aspectos de su vida económica, pero principalmente en los mecanismos que no se basaban en el mercado. Autores relevantes. Los autores preclásicos hicieron sus aportaciones a la economía en los mercados nacionales en Europa, impulsada por las condiciones del comercio en el siglo XIII. Estos observaban y entendían que la riqueza nacional estaba creciendo por el proceso de división entre los empresarios y los trabajadores por medio de los intercambios anónimos. Autores: Thomas Moon, William Petty, David Hume, Richard Cantillon, Bernard Mandeville, Jean-Baptiste Colbert. Estos autores mostraban tales aportaciones a la economía como las siguientes. Thomas Moon, 1571-1641. Crecimiento de riqueza nacional y salarios de subsistencia. William Petty, 1623-1687. Características del dinero. Variación entre demanda y oferta, relación entre valores del trabajo y la tierra. David Hume, 1711-1776. Superávit, teoría empirista, políticas mercantilistas, precio-flujo monetario y defensa de la propiedad privada. Richard Cantillon, principios básicos de la economía, las tierras representaban la riqueza, teoría de los salarios. Bernard Mandeville, precursor de la mano invisible con Adam Smith, fábula de las abejas. Jean-Baptiste Colbert, 1619-1683. Intervención gubernamental, estímulo del mejoramiento, organización de empresas de colonización y colbertinismo. Economía neoclásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad o satisfacción que le asignan los consumidores. El origen. La economía neoclásica surge en la década de 1870. El término neoclásico es muy criticado por algunos economistas, argumentando que trata de aglutinar al pensamiento económico marginalista que hubo entre 1870 y 1920.
Dichas ideas apuntaron a formalizar la economía para asimilarla de una forma más matemática. Los orígenes del neoclasicismo se encuentran en la idea de los economistas marginalistas que buscan una teoría económica más rigurosa, basada en modelos matemáticos objetivos y alejada de determinantes históricos. Autores principales de la economía neoclásica: Agustín Cougnot, 1801-1877. Matemático francés que dio comienzo a la formalización de la ciencia económica, propuso el uso de funciones matemáticas para describir categorías económicas, tales como la demanda, la oferta o el precio. Sus obras más importantes fueron Investigaciones acerca de los principios matemáticos de la teoría de las riquezas en 1838 y Principios de la teoría de las riquezas 1863. León Walras, 1834-1910. Economista francés que en el libro Elementos de economía pura, 1874, criticó la teoría clásica del valor del trabajo de Smith y David Ricardo. Fue uno de los primeros en traducir el cálculo matemático en economía. Formula su teoría de la relación entre los mercados de bienes y los mercados de los factores de producción, como trabajo, tierra y capital. Es uno de los primeros en plantear el problema del equilibrio general en economía, fundador junto a otros de la corriente neoclásica y del marginalismo. Principales contribuciones de la economía neoclásica. Consideran una estrecha relación entre matemáticas y economía, introduciendo modelos matemáticos y teorías para representar el comportamiento económico. Determinan la relación económica entre el precio y las variaciones de la oferta y demanda. Descartaron el trabajo como única fuente del valor económico, proponiendo que sea la utilidad y las preferencias de los consumidores. Entendieron la utilidad como la relación entre las mercancías que consume un individuo y por lo tanto un acto de valoración individual, es decir, es el consumidor y no la mercancía quien otorga el valor de un bien o una mercancía. La economía ricardiana es un modelo económico del comercio internacional introducido por David Ricardo para explicar el patrón y las ganancias del comercio en términos de ventaja comparativa. Supone una competencia perfecta y un único factor de producción, la mano de obra, con requisitos constantes de mano de obra por unidad de producción que difieren según el país del que se trate. La escuela neorricardiana se caracteriza por su rechazo al individualismo subjetivo y a la consideración de la oferta y la demanda como determinantes de la distribución del ingreso. El reconocimiento de la división de la sociedad en clases es un punto esencial en el análisis neorricardiano. Desde esta posición, los neorricardianos emprendieron una crítica interna de la economía vulgar, mostrando que muchas de sus proposiciones centrales no son consistentes con sus propios supuestos. Su importancia como ideología económica. El pensamiento económico burgués se encuentra dividido en dos campos, el neoclásico y el neorricardiano. Los neorricardianos han rechazado en bloque las posiciones marginalistas y han vuelto a las primeras formulaciones del pensamiento económico burgués, particularmente a las formulaciones de los fisiócratas de Smith y Ricardo. ¿En qué consistía la tesis de los neorricardianos? Rehicieron la senda de Ricardo, retomaron la idea de formación de precios en función de los costos y de la ganancia, el propósito de construir una unidad invariable de medición económica y un sistema de producción en niveles con capitales y técnicas heterogéneas, que además resolverían el problema de la transformación de precios y salarios. Asumieron tareas tales como resolver el problema de las transformaciones entre precios y salarios,
y el diseño de una unidad económica invariable. Los neorricardianos además lograron demostrar la independencia de la tasa de beneficio respecto a la productividad del capital e hicieron innecesario recurrir a funciones de producción y al supuesto de rendimientos constantes a escala.